Y puede que no notes bombardeos sobre tus cabezas ni largas filas de refugiados pasando por delante de tu casa, pero la guerra está en tu hogar, como lo estás oyendo. Se cumplen 10 días de la invasión de Rusia en Ucrania y seguro que has escuchado hablar de la palabra o del término guerra híbrida. ¿Qué es esto? Pues se libra este conflicto en un campo de batalla inédito hasta ahora, o por lo menos en estos tiempos, porque desde luego la propaganda, los bulos, eso ha existido siempre en tiempos de guerra y de paz. Pero ahora, además de luchar por tierra, mar y aire, por primera vez se batalla en el ciberespacio. Es una guerra oculta en Internet, donde hackers rusos y ucranianos trabajan contra objetivos políticos, económicos y sociales para dañar la confianza y la gobernabilidad del país y, por supuesto, para influir en las audiencias. Y también se producen los famosos ciberataques que golpean infraestructuras sensibles capaces de paralizar un país. Pueden tener consecuencias graves, ¿no? Al fin y al cabo estamos hablando de infraestructuras que prestan servicios esenciales para los países y, por lo tanto, si estos servicios esenciales pues se vieran afectados, por ejemplo, a nivel eléctrico, pues podrían ocasionar graves problemas, ¿no? Es el director del Centro de Ciberseguridad Industrial, don José Valiente, aquí en COPE, donde ha advertido que estos piratas informáticos pueden estar ya dentro de esas infraestructuras sensibles, esperando el momento para apretar el botón. Y de hecho algunos ya lo han apretado, porque hemos conocido que el grupo de hackers Anonymous, esos famosos, los de la careta blanca, han anulado sitios web como el Kremlin y la televisión Russia Today y la televisión, desde luego desde Rusia, una mafia. Desde ha amenazado con tomar represalias si son atacados. Es alucinante. Vamos a hablar de lo que está pasando, vamos a hablar de las censuras, entre otras cosas, que en Facebook y en Twitter ha establecido el gobierno ruso, de cómo persigue la libre expresión de las ideas. Y si todo esto te suena chino, pues para eso tienes la tertulia de chicos. Como siempre nos acompañan José Miguel Gaona, que ya lleva toda la hora con nosotros, y José Manuel Aguilar, que es profesor de Psicología Forense en la Universidad Loyola. Buenos días, José Manuel. Muy buenos días y feliz sábado a todos. Feliz sábado. Y evidentemente en este espacio hemos tenido que invitar a nuestro cerebrito, nuestra experta, Stella Luna de María. Es CEO de Pentacuar Consulting y es experta en ciberseguridad. Muy buenos días, Stella Luna. Hola, Cristina. Buenos días a todos. Vamos por partes porque es noticia efectivamente bien reciente. Por cierto, noticia de última hora, Inditex cierra sus 500 tiendas en Rusia. Acaba de entrar la noticia por el servicio de web de COPE y esto es un golpe fuerte porque evidentemente a los consumidores rusos les hará notar que hay malestar en Europa y en España con esta invasión rusa. Hay que agradecerlo al grupo Inditex. Pero este es el sector del comercio, donde también se está produciendo una guerra. Volvemos al sector cibernético. Ahí ha habido novedades en el uso de Facebook y de Twitter en Rusia, ¿verdad, Stella? Sí, de hecho, también hay que ver que las acciones de Meta, que es como se llama ahora Facebook, han colapsado en la última semana en la bolsa de Nueva York. ¿Por qué? Porque Facebook, siguiendo un poco las directrices del gobierno americano y de un poco de la postura que están tomando los países occidentales, ha prohibido todos los anuncios de agencias de prensa rusas y de noticias rusas en sus plataformas. Y entonces, como represalia, el gobierno de Rusia ha prohibido el uso de Facebook. No se puede acceder a Facebook ahora en Rusia. Y entonces, claro, esto primero ha hecho colapsar la acción de Facebook porque pierden ingresos, pierden usuarios, pero también está haciendo que esta campaña de desinformación que tú aludías al principio y que Rusia lleva haciendo muchos años, ahora si me das la oportunidad puedo poner muchos ejemplos, estas campañas de desinformación pues no se puedan llevar a cabo. Hay que tener en cuenta que aparte de la guerra física
y de la guerra cibernética, que ahora veremos pues ataques a infraestructuras, la Estación Espacial Internacional, los sistemas de satélites rusos han sido atacados por Anonymous, todas las centrales nucleares, todo en el mundo de hoy se controla con sistemas informáticos. Entonces, si tú colapsas el sistema informático, pues puedes el agua, la luz, las centrales nucleares, los satélites, la red eléctrica, los trenes, los aviones que están volando, todo puede ser susceptible de un ciberataque. Y es un poco, hay hordas de hackers ucranianos y hordas de hackers rusos que están llevando a cabo estas campañas, pero además está la guerra de la información. Es decir, ¿qué está pasando? ¿Qué es lo que realmente está sucediendo? ¿Quién lo cuenta? ¿Cómo lo cuenta? ¿Cuál es la verdad? Que también es esta cuestión de la posverdad de la que hemos hablado muchas veces en Antena. Y al final Rusia lleva muchos años interviniendo en las democracias y en los referéndums de muchos países occidentales, porque son muy buenos tecnológicamente. O sea, no nos olvidemos. La Unión Soviética, ¿cuántos premios Nobel de Física tienen? En España no tenemos ni un solo premio Nobel de Física. Y entonces tienen todas esas grandes universidades, ese conocimiento científico y tecnológico de todas esas armas nucleares, satélites, carrera espacial. Y entonces ahora lo llevan utilizando en los últimos 20 años en cuestiones informáticas. Entonces, hay que recordar que en la campaña del Brexit Rusia intervino. Es famoso que Rusia robó los emails de Hillary Clinton y los publicó pocos días antes de las elecciones, y eso tuvo una influencia decisiva también en las elecciones de 2016 de Estados Unidos. Puigdemont estaba en contacto con Rusia. El gobierno de Mariano Rajoy puso una queja formal en Bruselas por la intervención de Rusia en la desinformación de los referéndums de Cataluña que se llevaron a cabo en los últimos años. O sea, que en realidad ellos llevan muchos años haciéndolo. Y, por supuesto, también a nivel de negocio. O sea, todos estos viruses informáticos como el Ryuk y como otros viruses que vienen de Rusia y por los que se piden rescate, que son ransomwares y que les ayudan a financiarse y que lo llevan haciendo muchos años, porque son muy listos y lo hacen bien. O sea, al final, con un fin que moralmente sea cuestionable, pero ejecutarlo lo ejecutan bien. Sí, nos encontramos un enemigo poderosísimo. Pensemos, por ejemplo, que esta mañana en las baterías de entrevistas que hemos hecho al comienzo del programa dirigiéndonos a Ucrania, nos hablaban nuestros amigos de Ucrania de la perplejidad de un pueblo ruso que, según les cuentan a ellos, porque claro, tienen amigos rusos al otro lado de la frontera, están viendo medios de comunicación donde se les explica que no está pasando gran cosa en Rusia. Ellos reciben en Ucrania pepinazos en los colegios, en los medios de transporte, en las centrales nucleares, y los rusos al otro lado se les está contando en sus propios medios de comunicación y en las redes sociales que nada de esto está ocurriendo. O sea, realmente es la mentira elevada al sistema de la ciberseguridad, Gaona. Bueno, es cierto, ¿no? Ya sabemos el dicho ese de que la verdad es la primera que muere en las guerras. Ahora, no podemos olvidar también las otras caras de la moneda. Es decir, por ejemplo, cuando hablamos de esas sanciones, y es por tocar colateralmente nada más el tema, recordemos que a Europa también le hace muchísima pupa cerrar, por ejemplo, todas esas tiendas. O en España, por ejemplo, estamos perdiendo más de 500 millones de euros desde el año 2014 en campos, nunca mejor dicho, como el porcino, el aceite, etcétera, etcétera, por las sanciones desde aquel entonces. O sea, cuidadito que estamos todos interconectados. Ahora bien, entrando en las verdades y en las mentiras, es verdad que en las democracias la verdad por lo menos tiende a fluir con mayor facilidad. Pero me temo que estos bulos y desinformación también son y han sido y siguen siendo bastante amplios. Por ejemplo, el famoso acontecimiento de la Isla de las Serpientes, que la semana pasada nos trasladaron con una serie de héroes ucranianos, que si hubiese sido de tal manera, pues fantástico, pero da la impresión, e incluso agencias de verificación europeas y españolas lo están desmintiendo. Es decir, hay muchísimas cosas que también nos meten un poquito, como se dice vulgarmente, el dedo en la boca.
Veíamos a Zelensky hace 4 días diciendo que los El rusos... presidente ucraniano. Exactamente, habían atacado el campo, el memorial de Babi Yar. Yo conozco Kiev, claro. Lo que atacaron fue la antena, que la antena está a 50 metros del campo de Babi Yar. Pero la verdad a veces se va retorciendo por los dos lados, evidentemente, ¿no? Cada uno para arrimar, nunca mejor dicho, el ascua a su sardina. ¿Cómo lo ves tú, José Manuel? Bueno, esto es parte de la guerra ya, y dentro de ello estamos hablando de las instalaciones necesarias, de instalaciones de energía, instalaciones de agua, pero también estamos hablando de que esto es una necesidad que viene de la Agitprop, conocido por Agitprop desde la década de la época de la Revolución Soviética, es decir, la necesidad de agitar, de urgir, de activar al ciudadano o de desactivarlo, es decir, que se pare, que se quede detenido, como en este caso lo que le interesa al presidente ruso, que el ciudadano ruso pues se desactive, mientras que el presidente ucraniano lo que quiere es activar al ciudadano y activar a la Unión Europea a que actúe. Incluso, en este caso, el de propaganda, pues incluso creando problemas donde no los hay, ¿no? Porque a fin de cuentas, la segunda parte de la agitación sería la propaganda, es decir, dar la solución que desea el poder, en este caso, adoptar. Entonces, bueno, pues recordar aquí sencillamente aquella necesidad que había de que hubiera ataques homófobos y luego finalmente resultaron falsos, aunque varios ministros se sumaron a ellos y los denunciaron. Es decir, aquí también ya no solo está la cuestión de las infraestructuras, sino también la de mover, agitar, activar o desactivar el pensamiento. Lo que pasa que fijaos que lo que es el agitprop, la agitación y la propaganda, el hacer circular bulos, pensemos por ejemplo en los folletines durante la Revolución Francesa, ¿no? Con las imágenes de María Antonieta entregándose a la prostitución y el continuo imaginario de una monarquía perversa que había que eliminar, la de Luis XVI, etcétera. Esto es muy antiguo, tan antiguo como la humanidad. Pero ahora mismo nos encontramos con instrumentos poderosísimos y además con esa otra cuestión que señalaba Estela Luna de ir a las infraestructuras cruciales que pueden dirigir un país desde sus instalaciones energéticas hasta sus comunicaciones y directamente atacarlas desde estos sectores. Estela Luna. Sí, al final lo que está sucediendo ahora es que hay una guerra donde mucha gente se está posicionando, entonces hay hackers o expertos en ciberseguridad que se han posicionado del lado de Ucrania, los más famosos los de Anonymous, pero hay muchos otros, hay un auténtico ejército, son brigadas internacionales digitales, que es como se llaman, que están apoyando a los ucranianos. Y luego están los rusos, que los rusos tienen al Conti Team, tienen a todos estos expertos en hacking que han estado utilizando durante años el RIUC, que infectó el SEPE y el Ministerio de Trabajo español, por cierto. Y al final es una guerra digital que va a ser difícil de controlar. Entonces, los que están apoyando el Kremlin, pues Kamin Project, Sunward, CyberGhost, Free Civilian, los que están apoyando a Ucrania, Black Arrow, Anonymous, y hay grupos de Telegram donde se están organizando, digamos, como brigadas internacionales digitales, que son es una guerra de guerrillas, pero en el mundo cibernético. Y claro, esto también puede un poco escapar al control, porque no sabes quién está haciendo el ataque, entonces el retaliation, o sea, la respuesta es también difícil de medir. Entonces, bueno, ¿y cuáles son las primeras cosas que se están intentando poner como objetivo? Por supuesto, en las infraestructuras, red eléctrica, sistema de agua, sistemas de transportes, satélites para evitar que haya imágenes de la guerra, cadenas de televisión, sistemas de comunicación. Eso lo primero. Luego hablábamos de las campañas de desinformación, porque al final ahora el cambio que se da con el mundo digital, desde que todos llevamos un ordenador en el bolsillo que es más potente que el que tenía IBM en 1970, pues que al final todos estamos como de una manera muy emocional recibiendo información. La gente no contrasta los hechos, no se contrasta la veracidad de las informaciones, y al final de esta manera todo el mundo es más manipulable, ¿no? Porque al final se trata de producir una emoción, todos tenemos nuestros bias o nuestros sesgos o una posición de partida, y
y realmente se está ensayando una tercera guerra mundial, pero desde otro punto de vista cibernético. La gente que no es que es como estamos tranquilos porque no vemos nada. Bueno, es que puede suceder de todo, Bueno, y además, Estela Luna, Cristina, José Manuel, el tema de las propias imágenes. El cerebro tiende a admitir como una verdad aquellas cosas que vemos. Por el contrario, lo que escuchamos pasa una serie de filtros bastante más críticos. Pero, curiosamente, justamente por esa paradoja, si vemos algo, le damos infinitamente mucha más credibilidad. Es decir, el cerebro apenas lo filtra. Por lo tanto, si lo veo, es que es verdad. Y estamos viviendo ahora mismo un tiempo en que incluso imágenes tremendamente complejas, en vídeos, etcétera, con animación, están siendo falsificadas. Deepfake. Claro, el deepfake. Estamos viendo ataques, heridos, etcétera. No ya simplemente que se han sacado fuera de contexto de un ataque en Somalia en el 2015, no. Sino que monumentos que la gente conoce, calles, etcétera, etcétera, están siendo manipuladas digitalmente de una manera, además, tan certera que es muy difícil distinguirlo de la verdad. Cuando a veces nos muestran, por ejemplo, esta columna de 60 kilómetros y tal y cual, yo, al día de hoy, comienzo a plantearme, ¿es cierto? ¿Es cierto? Antiguamente era más difícil falsificar cosas tan complejas, pero ahora mismo te lo tienes que preguntar, ¿es cierto? ¿Son ciertas estas imágenes de la webcam que estoy viendo de no sé dónde? ¿Son ciertas o son falsificadas? Ese es el problema que tenemos ahora mismo con el mundo. Estamos a punto de cruzar un umbral, la humanidad, y el mundo se está convirtiendo en imágenes y las imágenes están gobernando al mundo. Y ese es el gran problema que vamos a tener porque somos incapaces como ser humano y nuestro cerebro es incapaz. Ha apuntado muy bien Estela Luna antes el tema de los sesgos, los bias. Estamos llenos de ellos, hay centenares de ellos en la mente humana. Y claro, si tú pones a gobernar a un tonto, pues dirá tonterías, y si pones a gobernar a un mentiroso, dirá mentiras. Que eso es lo que tenemos y ese es el gran riesgo que tenemos ahora. Aquí me escribe la doctora Candela. A mí me gusta que los distintos colaboradores del programa están también atentos a cuanto va sucediendo en fin de semana de COPE. Y ella, que interviene normalmente en la sección de Cuerpos y Almas los domingos, me dice, entonces, ¿cómo podemos aproximarnos a la verdad si no nos podemos fiar de nadie, Estela Luna? No, claro que nos podemos fiar. O sea, al final hay un montón de plataformas que en España pues hay varias también que te hacen un cribado de noticias y te contrastan los hechos con lo que, incluso sin que nadie se lo tome a mal, incluso con las cosas que dicen los propios tertulianos en los medios de comunicación. Claro. Que de repente hay un volcán en La Palma y hay 500 vulcanólogos en los medios de comunicación diciendo cosas. Entonces hay plataformas donde se puede contrastar la información y luego también en general hay que saber que cuando hay un medio de comunicación por detrás, pues la reputación del periodista o del comunicador en concreto también juega un papel. Al final no es lo mismo información que circula por redes sociales hasta cierto punto anónima que información que viene de una persona en concreto que está poniendo su reputación en juego, ¿no? Por transmitir un mensaje. Entonces eso también es una manera, pero bueno, que hay muchas plataformas. Por ejemplo, hay una ucraniana que se llama Stop Fake. En España yo conozco dos, ¿cómo se llamaba? Maldita Hemeroteca. O sea, hay plataformas que te... Maldita Hemeroteca es muy útil. A veces cuando te mandan todo tipo de noticias de lo más sorprendentes, pero de todo tipo, las pasas por Maldita Hemeroteca y te das cuenta de que son falsas, son bulos. Y al final las plataformas lo que utilizan son sistemas de inteligencia artificial. O sea, no es una persona poniendo sus propias opiniones y sus propias creencias al servicio de la información, sino que tú coges la plataforma, contrastas datos, contrastas imágenes, contrastas tal, y como ahora los archivos digitales son inmensos, pues es muy fácil contrastarlo. Yo tengo una empleada en mi empresa que es de Rumanía y me decía, es que todas estas imágenes que ponen de la frontera de Polonia no es en Polonia, es en Rumanía, es al lado del pueblo de mi madre. Me lo decía el otro día y digo, pues muy bien. O sea, esto la tele que vemos todos los días. O sea, están poniendo imágenes de refugiados de sitios que no son,
Bueno, además eso es falta de profesionalidad también, ¿eh? O sea, si tú pones evidentemente a un becario por 700 euros a trabajar con información sin una triple constatación, sin saber de lo que está hablando, las consecuencias son las que tiene. Por eso es tan importante elegir los medios de comunicación, ¿no? Aquellos que invierten dinero, que tienen periodistas reputados, que te sostienen en la medida de lo posible, porque todos somos falibles y todos nos equivocamos, pero los equipos de los medios solventes estamos todo el día trabajando porque lo que decimos esté apoyado en la realidad. Si me permitís una oportunidad, yo no soy tan optimista como La Luna. Esas plataformas, algunas de ellas y algunas de las que habéis citado, se les ve el plumero. Totalmente. Y se les ve el plumero, y si analizas como profesional que eres, y yo solo puedo hablar de mi campo, como profesional que eres, se le ve mucho el plumero. Aquí mi compañero parece que está de acuerdo conmigo. Hablando de esto, estamos hablando de falacia de autoridad, ¿eh? Es decir, sí, pero por ejemplo, apoyar algo porque lo ha dicho Hemeroteca, que es de izquierdas, vamos a decirlo con todas las letras, y que trabaja mucho en esa dirección. Sin embargo, es cierto que contrasta muchas cosas reales, es cierto, ¿no? Es cierto, sí, pero también es cierto que tiene gran sesgo. Una cosa no quita la otra. Efectivamente, hay que tomarlas con cierta precaución, porque además, justamente por esa autoridad que tienen, como son las verificadoras, y esto lo entrecomillo, evidentemente tienes a hacerle o a darle más razón. No hace mucho tiempo di una conferencia en la universidad en el que, por ejemplo, uno podría pensar que Google es una entidad pues que fuese más o menos transparente a la hora de mostrar información. Pero hicimos un pequeño experimento además en directo en la clase. Pusimos Estados Unidos y luego Irán. En Estados Unidos aparecían pues fotos, ¿qué te digo yo?, de la Super Bowl, de chicas danzando, de Times Square, etcétera. Irán solamente eran prácticamente gente ahorcada en grúas, etcétera, etcétera. Es decir, eso ha ido cambiando, ¿no? Pero la realidad que te muestran muchas veces estas hemerotecas son sesgadas. Estas hemerotecas son las que hace un par de años te decían que no hacía falta utilizar mascarillas, que era un bulo eso de que tenías que utilizar mascarilla, un ejemplo. Pero sí que es verdad que deben de servir como referencia. Ayer, justamente, en la reunión secreta batimos récords, tuvimos más audiencia que el canal de televisión internacional. Nos alimentamos de noticias del Indian Times, rusas, ucranianas, por supuesto, y de un montón de países. Y por eso está aquí Gaona. Tengo que llevaros a las noticias, pero os voy a dar muchas gracias hasta la Luna de María, a mi querido José Miguel Gaona, a José Manuel, profesor de la Universidad Loyola, porque realmente con vosotros se aprende extraordinariamente. Nos vamos a las noticias y luego al glamour que falta nos hace.